o alguna inquietud, cualquiera sea. Bueno, para comenzar este tema de corrupción, mafias y democracia como desafío del siglo XXI, voy a primero hacer una serie de reflexiones o de impresiones sobre cómo ha sido la historia o el proceso intelectual por el que he pasado las distintas etapas y las distintas perspectivas en torno al mismo tema, que es un tema de una extensión y de una complejidad y de una profundidad prácticamente interminable, pero que sin embargo no vemos ni en las principales universidades, ni en las principales cátedras, que el tema de la corrupción esté incluido como materia de estudio. Y esto lo digo como miembro de la facultad, como estudiante, como docente en formación. La verdad es que hay, sobre todo en nuestro país, no sé ustedes, corregime Diego, pero si la mayoría somos de Córdoba, pero en nuestro país, esto es común a todo el país y a todas las universidades, no existe la materia sobre corrupción para estudiar este fenómeno, ni siquiera como asignatura. Entonces, este sesgo en la formación de los profesionales, ni que hablar de los abogados, por supuesto que también ya nos va indicando algo. Ahora bien, con esa inquietud, paso rápidamente a cómo debemos arrancar este tema. Primero, muy rápidamente, ¿qué es la ética? La ética es la disciplina que te enseña a discernir, a distinguir dentro de lo que se puede hacer, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Atento a esta definición, dentro de lo que se puede hacer, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Para Natalio Botana, que es un renombrado politólogo argentino, él en un libro que se llama La tradición republicana, ¿qué dice él? Él dice, para los clásicos, ¿quiénes son los clásicos para él? Los griegos y los romanos. También podremos incluir al cristianismo no como religión, sino como movimiento político en esa época, al cristianismo como que lo que importa de las personas públicas son sus virtudes personales que se traducen en virtudes cívicas. Es decir, esta vieja distinción clásica entre el vicio y la virtud. Entonces, de lo que se trataba era de asegurar que los reyes, los funcionarios, los magistrados, los cónsules, los senadores, los emperadores, sea quien sea, sean gente y personas virtuosas. La virtud es la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la perfección en todos los ámbitos de la vida, en el plano espiritual, en el plano físico. Por eso todo esto que nos ha llegado de los antiguos griegos, de los antiguos romanos, del gimnasio, del teatro, de la filosofía como la búsqueda de la verdad. Es decir, personas exentas o libres de la mayor cantidad de pasiones, pasiones negativas, es decir, que se puedan controlar. Incluso Aristóteles definía la ley en la política como la razón desprovista de pasión. Es decir, ellos buscaban personas con las llamadas virtudes cardinales, templados, con templanza, con prudencia, con fortaleza, con un gran sentido de la justicia. Bueno, y que de las virtudes personales de estos funcionarios o reyes o líderes, por ponerle el nombre que ustedes quieran, iba a depender en buena medida el grado de ética pública con la que se gobierne, el grado, por lo tanto, de prestación de servicio público. Bueno, esta es la visión de alguna manera, si le queremos poner un nombre, clásica. Hay una segunda visión que refiere Botana en este libro, La tradición republicana, que le podemos decir la visión moderna o la visión inglesa. ¿Cuál es esta visión moderna o la visión inglesa? La visión moderna o la visión inglesa es la que dice que más allá, o te diría que incluso sin importar las virtudes personales de los circunstanciales funcionarios o líderes, tenga el título o el rango que tenga, lo que importa, ¿qué es lo que importa? Lo que importa son las instituciones. Lo que importa son las prácticas, son las instituciones, son las reglas que, repetidas en el tiempo, van consolidando sistemas que permiten continuar en pos de determinadas valores, de determinados objetivos, de determinadas variables. Esta sería la visión más moderna. Es una muy apretada síntesis de estas dos grandes visiones que a veces se confunden cuando analizamos el tema de la corrupción. ¿Por qué?
¿Por qué a veces se confunde? Porque a veces uno creería que lo que importa, mucha gente dice, bueno, lo que importa es que lleguen personas honestas. De hecho, yo fui parte de esa gente, que mucho tiempo nosotros decimos, y lo traigo a una discusión actual, lo que importa es que las personas, lo único que importa es que las personas honestas lleguen a los cargos. Muchas veces lo hemos dicho, ¿quién no lo ha dicho eso? Cuando decimos personas honestas, estamos diciendo en el lenguaje de los clásicos personas virtuosas. Ahora, ¿qué te contestan los ingleses? Que incluso lo tienen, y traigo este ejemplo conocido por todos, a Churchill, que de alguna manera es conocido por ser un borracho, como un héroe, como un líder. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es la visión de los ingleses? No le importa tanto si una persona es viciosa, si una persona tiene determinadas debilidades expuestas, les importa que cumpla su trabajo y que las instituciones funcionen. No están mirando tanto en la moral, como podemos decir nosotros los latinos y demás. Yo lo planteo a este dilema, que en realidad es un falso dilema, por supuesto, pero lo planteo es una falsa contradicción, no hay tal cosa como un campeonato Boca River en esto, pero lo planteo para dejar algunas inquietudes y que después las podemos discutir. Sigo adelante. Acá lo que estamos viendo, lo están viendo, ¿no, Diego? Sí, haceme con perfecto. Lo que estamos viendo Perfecto, se ve. es un gráfico de un profesor de la Universidad de Notre Dame en el estado de Indiana, con quien tuve la posibilidad de compartir una clase ya en el año 2016, han pasado muchos años, probablemente lo debería volver a contactar para ver si actualizó este estudio, pero de todos modos este estudio, a mí me quedó esa clase muy grabada y esa charla con él, porque es un gran dilema que tenemos, sobre todo en América Latina, que en otros países ya lo tienen resuelto, en otras sociedades ya lo tienen resuelto, pero nosotros acá no. Durante mucho tiempo hay una primera definición de democracia, que es la democracia entendida como la democracia mínima o electoral, es decir, la posibilidad de votar autoridades cada determinado periodo de tiempo. Muy bien, y hay otra definición de democracia que es la llamada democracia liberal. Esta democracia liberal, ¿por qué se caracteriza? Básicamente por subsidiar a las minorías. Es decir, que participan del gobierno no solo las circunstanciales mayorías, sino también las minorías, y entre las dos se conforma la voluntad soberana del Estado, sea cual sea. Ese componente liberal que ahí lo ven en el gráfico, de alguna manera lo que se puede ver, si lo analizan, es una correlación entre la ausencia de componente liberal o la disminución de ese componente liberal con un aumento de la corrupción política, con prácticamente independencia del mantenimiento de la democracia electoral. Esta es una tesis muy jugada, que en un primer momento nos causa un shock, nos puede producir un shock, porque uno podrá decir, ¿cómo que te gobierne alguien que no fue votado por el pueblo puede no ser un indicador directo y claro y contundente de que va a haber una mayor corrupción? ¿Cómo podés estar hablando de que no va a haber, que en un régimen democrático puede haber mayor corrupción con independencia de ese componente liberal? Componente liberal, cuando hablamos del subsidio de las minorías, hablamos del respeto a los derechos humanos, hablamos entre el cual está el derecho a ser minoría, estamos de cuál es el sistema que se diseña para asegurar la vigencia de los derechos humanos, que es el Estado de Derecho, y cómo este trípode entre Estado de Derecho, democracia y derechos humanos tiene una armonía para, de alguna manera, hacer que este sistema no se devore a sí mismo. Entonces ahí lo pueden seguir. Básicamente la conclusión de Michael Coppedge es, si un gobernante, por más que sea electo por el pueblo, tiene la posibilidad de comportarse, escuchen bien, como un dictador entre elección y elección, la corrupción política aumenta. Es decir, que ¿qué es lo que importa? Algo lógico que James Madison, los autores de la Constitución norteamericana,
Montesquieu y tantos otros teóricos lo sabían, que lo que importa también no solo el origen popular del poder, sino cómo se va a organizar ese poder, cuáles van a ser las instituciones que rijan el ejercicio del poder mientras están en el poder, y que funcionen algunos sistemas como el de frenos y contrapesos, que eso es una inversión 100% norteamericana. Ustedes saben que nosotros los argentinos tenemos un sesgo a favor de la Revolución Francesa, y que permanentemente hablamos del constitucionalismo como sinónimo de la Revolución Francesa, y esto es en parte así y en parte no es tan así. De hecho, en Francia no existía tal cosa como la separación de poderes, y mucho menos el sistema de frenos y contrapesos. Eh, por otra parte, hay una escritora para ir ya a venir ya a Argentina, que seguramente la pueden haber leído, que es una periodista y abogada, que se llama Natalia Bolosín, que escribió un libro muy accesible, que yo se los recomiendo, más allá de las cosas que ella escribe en Twitter, que es un personaje de Twitter que por ahí puede causar gracia, pero escribe un libro muy bueno que se llama La máquina de la corrupción. En ese libro ella básicamente se inscribe dentro de esta corriente institucionalista, en la cual nos dice que es muy dura con la coalición cívica, con Elisa Carrió, por la cual ella dice que las denuncias penales de nada sirven. Ella afirma que la cultura del combate a la corrupción, entendida como la investigación y las denuncias penales, lejos de contribuir a una lucha contra la corrupción, la terminan fortaleciendo, la terminan favoreciendo. Y a la vez argumenta que en realidad cuando se dice que el problema de la Argentina de la corrupción estructural, y que no voy a entrar en explicar por qué todos ya sabemos los niveles de corrupción que hay en la Argentina, aunque sí me voy a referir a eso, pero que en el fondo no hay un problema cultural, sino hay un problema institucional, es decir, de prácticas políticas. Bueno, y ella, a la vez, qué contradicción, si me permiten, advierto yo, a la hora de juzgar esta tesis de ella, que justamente para ella afirmar que hay corrupción se basa en denuncias penales, se basa en causas abiertas y en denuncias penales, porque lo mismo que Michael Kopich, ¿cómo se mide cuál es el nivel de corrupción que hay? Y les dejo ese interrogante. ¿Cómo, si la corrupción justamente se maneja en las sombras y crece en la oscuridad, cómo podemos medir o saber si hay más corrupción o menos corrupción? ¿Cuál es qué indicador científico puede ser la percepción de la corrupción si no tomamos algunos parámetros objetivos? Es decir, si es una mera intuición, no puede ser una mera intuición. Como forma del conocimiento, algo de un problema, si se quiere, de epistemología o de investigación. Bueno, entonces, Bolosín lo que hace, de vuelta, junto con otros autores como Alberto Bianchi, que es un gran constitucionalista argentino, ella de alguna manera dice, el problema en Argentina es que hay huecos, lagunas, vacíos institucionales tremendos. Y les voy a nombrar algunos muy rápidamente. La ley de obras públicas en la Argentina es de 1947 y la ley de concesiones es de 1967. ¿Alguien cree que se puede hacer obra pública de manera transparente, moderna y orientada a los objetivos de desarrollo humano del país con una ley de 1947? No tenemos ley de compras para bienes y servicios, sino un decreto delegado que dictó de la Rúa en 2001 en el marco de los superpoderes. Después podemos ver el tema, por supuesto, de las leyes de emergencia. Esto es muy técnico, constitucional, quizá para los que no son abogados, pero básicamente darle atribuciones extraordinarias al Poder Ejecutivo para que pueda contratar, hacer obras, concesionar servicios, hacer compras, de una manera con una discrecionalidad absoluta. Con lo cual, ella dice, el gran agujero negro de la corrupción se produce por la enorme discrecionalidad con la que todos los poderes ejecutivos, sin perjuicio de cuál sea el partido político, han gozado para administrar los recursos de todos y para repartir los recursos de todos. Esta sería, ustedes por favor les pido que si hay una parte que me pierdo o no sigo o no se entiende, que me interrumpan. No tengo ningún problema que me interrumpan.
Después, por supuesto, que viene el tema de la competencia. Recién, desde hace muy pocos años que tenemos una ley de defensa de la competencia, la asignación de determinados privilegios. Bueno, lo que ya se ha hablado hasta el cansancio, los conflictos de intereses, como la antesala, la ausencia de una regulación para los conflictos de intereses, que muchas veces se sabe que los conflictos de intereses pueden ser la antesala de hechos de corrupción. Y después vamos a llegar, por supuesto, a el Poder Judicial. Pero antes de detenernos en el Poder Judicial, no quiero pasarme en el tiempo, hay un punto que es clave, que habla de cuáles son los tipos de corrupción, antes de continuar, para también tener una herramienta conceptual más. Hay para quienes, ustedes saben, la república es una forma de gobierno, y para otros, que son los menos, la república también es una forma de Estado. ¿Qué es esto de forma de Estado o forma de gobierno? Esto de forma de Estado o forma de gobierno alude a cómo las circunstanciales personas que están a cargo de esta organización permanente que es el Estado van a ejercer ese poder que les confirió el pueblo en un régimen democrático, o cómo van a esta frase que está de moda ahora de la autopercepción, se van a autopercibir respecto de los bienes que administran y de los recursos que administran circunstancialmente. La raíz de la forma republicana de Estado viene, si se quiere, de la época de la monarquía. Antes, en la Edad Media, ustedes saben que el rey, por ejemplo en Francia, la dinastía merovingia, ¿el rey qué era el rey? El rey era el jefe de guerra. El rey era el que acumulaba el botín más grande y era de alguna manera el que se iba imponiendo sobre el resto. Estoy hablando del siglo VIII, el 751. El rey, su patrimonio personal era el botín del reino. No había ninguna distinción entre lo que el rey iba conquistando, iba acumulando, y lo que era de alguna manera de todos, porque esa idea de lo que era de todos en la Edad Media no existía. Una noción que apareció muy fugazmente en Atenas, en la antigüedad, también muy fugazmente en Roma, pero que en la Edad Media desaparece. De hecho, como les digo, el jefe de guerra era de alguna manera el macho alfa, el que lograba acumular la mayor cantidad de bienes, de posesiones, y que no tenía una distinción entre su patrimonio personal y el patrimonio del reino. Esto cambia con el advenimiento de la dinastía carolingia en Francia, en la cual empiezan a hablar de la república como la cosa pública. ¿Qué quiere decir esto? Que podía haber efectivamente una noción de una búsqueda del bien común, entendida como que el bien común no necesariamente era el bien personal del rey. Yo voy a esto porque me parece que entender esta raíz de estas instituciones nos permite entender mucho de lo que todavía hoy pasa, más allá de los nombres que les ponemos a las mismas cosas, y que las cambiamos en muchas cosas, pero que en muchas cosas las mantenemos. Entonces, con los carolingios vino esta idea de la res pública, en el sentido de que el rey tiene el deber de gobernar para el bien común y no para el bien propio. Bueno, que esto es básicamente la definición de corrupción. Básicamente la definición de corrupción es cuando una persona administrando temporalmente lo de otro, lo utiliza para beneficiarse personalmente. Ahora, los carolingios empezaron a tener un patrimonio privado de la familia que representaba al Estado, y ahí empieza a surgir esta idea del Estado como lo permanente, la corona que viene a simbolizar, que la corona no muere, muere la persona, pero la corona sigue y se pasa al que sigue. Y de hecho, la institución de la monarquía hereditaria fue un avance respecto de la monarquía electiva de los emperadores romanos, que se mataban porque después total podía ser elegido él. Entonces, algo que hoy todo esto lo vemos como todos anacronismos y cosas todas viejas y que no tienen ninguna razón de ser, en su momento fueron avances. Entonces,
de alguna manera, volviendo a esta idea, cuando se empieza a separar el patrimonio del reino del patrimonio del rey, esto después finalmente evoluciona en la república, y entonces ahí es donde empieza a existir la idea de la corrupción, porque, de la corrupción pública. Porque ¿qué corrupción puede haber si yo soy el que conquisté el botín con el sudor de mi frente, con la sangre mía y de mi familia y de mis seguidores? ¿Por qué yo no voy a gozar de todo eso? ¿Entienden que es una construcción de alguna manera compleja, difícil, que se va produciendo por los años, que tiene mucha elaboración teórica, pero también de mucha experiencia vivida, y que en esto es donde los ingleses de alguna manera, por eso ese libro de Alberto Bianchi es fabuloso para el que quiera profundizar, que es la formación constitucional del Reino Unido, ellos de alguna manera empiezan a liberarse del poder absoluto del rey 100 años antes que los franceses, cuando le cortan la cabeza a un rey 100 años antes que los franceses. Y esto muy pocos en Argentina lo conocemos, lo hablan. ¿Por qué? Porque empiezan a querer compartir el poder y compartir las decisiones para que no recaigan todos en manos de una persona. Devolviendo a los esquemas de corrupción, por lo tanto, está el patrimonialismo, que sería este esquema, la fusión entre los patrimonios privados y los patrimonios públicos. Esto se ve en grados extremos al día de hoy. En Argentina sería una exageración decir que se produce ese esquema tan puro, pero sí hemos visto casos, a ver, digamos, de una corrupción extrema, claramente con el kirchnerismo en Santa Cruz, y con la apropiación de las empresas que proveían las obras y los servicios públicos por parte de los funcionarios públicos. Y esto lo hablo porque ya lo hemos denunciado y no tengo ningún problema de decirlo acá en confianza. Es decir, ahí se vio claramente como lo que puede ser el modelo de postsoviético, en Rusia, un modelo de apropiación por los oligarcas amigos del poder de prácticamente todo lo que sería el botín del rey. Y el otro modelo, que es el más común, que es el más extendido y que está casi, le diría, en todos los países del mundo, es el modelo de la captura de Estado. El modelo de la captura de Estado es actores privados que controlan funcionarios públicos para verse beneficiados a través del soborno, por ejemplo, la forma más clásica, pero que de alguna manera le arrancan decisiones públicas a los funcionarios a través de estos vínculos, eh, por supuesto, ilegales y antiéticos en la mayoría de los países. En algunos casos más extendidos, como son los países de África, de América Latina, por supuesto mucho más de África. En África es prácticamente imposible hacerse rico si no es con la intermediación de algún funcionario, o siendo un funcionario público. Es lo mismo ser empresario que ser político. Simplifico, ¿no? Para que se entienda el punto, simplifico y exagero quizá para que se entienda un poco el punto. En América Latina no, pero también es muy difícil, si no es con vínculo con algún funcionario público, hacer una gran fortuna. En cambio, en los países que el índice de la Fundación Heritage y de Transparencia Internacional, casi hay una correlación total entre el desarrollo humano, el PBI, que no es lo mismo, pero que son dos indicadores de países desarrollados, y el índice de corrupción, y también, ahora que está de moda, el índice de libertad económica. Hay casi, entre estos dos índices, el índice de transparencia, el índice de libertad económica y el índice de desarrollo humano, hay una correlación también enorme, enorme, en la cual los países más transparentes son los países con más libertad económica y son los países más democráticos de todos, que son, por supuesto, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, de manera invariable. Eso está claro. Ahora, en donde este sistema está, ¿qué dice Volozhin? Y esta parte es clave y yo la subrayaría, y ya para ir terminando por lo menos esta parte. Esta parte hay que subrayarla. En el grado máximo de corrupción, esto es un grado extremo, toda decisión pública está tomada en el afán de obtener la extracción de renta ilegal. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que las decisiones se toman orientadas a satisfacer bienestares generales o bienes públicos, sino que se toman por la facilidad o la practicidad con la que se va a poder extraer renta ilegal. Entonces eso es lo que te define tu agenda de prioridades.
la agenda de prioridades de los gobiernos, por supuesto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se van a omitir determinadas obras, determinadas contrataciones, determinadas renovaciones o no de concesiones a servicios públicos estratégicos, que son monopolios naturales en muchos casos. Bueno, no quiero hablar de meterme en la economía, que no es mi terreno, lo veo Sergio, y no quiero usar una expresión, o a Diego, una expresión que no corresponde desde lo económico, pero después lo podemos hablar, pero a lo que voy, no es lo mismo el cobro no de un soborno, que eso pasa en todos los países del mundo, que cuando a un gobierno lo domina la búsqueda de la posibilidad de extraer renta ilegal. Entonces, a ustedes se les ocurrirán un montón de ejemplos, yo puedo dar alguno, a ustedes se les ocurrirán algún ejemplo, no, de por qué uno se pregunta, hay determinadas obras que no se hacen, a pesar de que lógicamente uno sabe que los gobernantes saben que esa es una necesidad imperiosa para la gente, y por qué muchas veces se hacen otras obras que uno dice, si no son necesidades imperiosas, ¿por qué se hacen? ¿O por qué no se digitalizan o no se informatizan determinados procesos burocráticos? Bueno, ya se sabe la respuesta, que justamente la no digitalización, la no informatización facilita determinados esquemas de extracción de renta ilegal. Vamos a pasar, hay algunas cifras que yo se las quiero dar para pasar ya rápidamente a las propuestas y cómo veo yo que sería, cómo abordar esto, pero para el FMI son 1.500 miles de millones de dólares, o sea, el 2% del PBI mundial lo que se va en corrupción. Para Antonio Guterres, secretario general de la ONU, lo dijo ante el Consejo de Seguridad, su cálculo son 2.6 billones en todo el planeta que se van en corrupción, o sea, el 5% del PBI mundial. Bueno, son algunas cifras. Vamos a ver por qué es muy difícil, y antes de cerrar volvemos al punto inicial de las virtudes o de las instituciones, este falso dilema. ¿Por qué es muy difícil medir? ¿Por qué es muy difícil medir? Porque, por definición, la corrupción se maneja en las sombras. No deja huella, no deja rastro. Es muy difícil probar. ¿Cómo vos probás? Que este es el gran otro dilema que hemos tenido los que hemos hecho de alguna forma intentado no luchar contra la corrupción. ¿Cómo lo probás? Bueno, hay un sesgo en los países hispánicos de la escritura y del formalismo. Lo que no está escrito no existe. Vos vas a los tribunales, me ha pasado ir a los tribunales que supuestamente deberían investigar la corrupción en Córdoba, y todavía tienen ese sesgo formalista. Entonces vos decís, bueno, pero mirá cómo vive tal funcionario y chequea cuáles son sus declaraciones juradas o cuáles. Bueno, no, bueno, no lo hacen. Yo voy tirando estos puntos muy sueltamente y ya porque los quiero escuchar a ustedes. Y ya estoy hablando mucho. Hay algunas instituciones, los dijo, nada más lo menciono para hablar con ustedes. La extinción de dominio, bueno, también tiene origen inglés, o sea, nosotros le pusimos este nombre, Ley para Recuperar lo Robado. Se ha aplicado ya en la Argentina, en Mendoza, por ejemplo, con un ex intendente de Guaymallén, que es una de las ciudades más grandes de Mendoza, por ejemplo, que el Estado le quitó una camioneta Amarok y dos casas. Bueno, entonces, de alguna manera hay formas, por supuesto, se han encontrado formas de combatir, pero como resumen, son las dos cosas. En mi opinión, son las dos cosas. Son las virtudes, el trabajo y el esfuerzo de las virtudes, la búsqueda de la virtud, la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de premiar la honestidad y de castigar la deshonestidad, con el desarrollo de las instituciones. Pero no quiero hablar más porque los quiero escuchar a ustedes. Por supuesto que me quedaron un montón de puntos que me gustaría hacer referencia, pero voy a cortar acá para dialogar. Dale, Gregorio, gracias. Vamos a abrir las preguntas. Yo para movilizar un poco ahí anoté en base a lo que venía hablando Gregorio y me enganché con la última parte, digamos. Hay un poco de qué es lo último, pero también me parece como que
que las figuras que vos ibas reflexionando por ahí, viejas, añejas, de la historia del pasado, uno las va conectando por el presente, pero en la parte final, desde mi punto de vista, empezaste a poner el pan, digamos, en la salsa correcta, que es la que uno vive hoy, Argentina, 2023, Latinoamérica, América, mundo, ¿sí? Con lo cual yo digo, abro la ronda de preguntas y yo ahí, no sé si lo podés ver, que anoté en los mensajes, digamos, tres, tres oposiciones puse, en base a lo que vos decías: asociación ilícita versus ley antimafia, porque Argentina tiene la figura de la asociación ilícita de una forma relativamente reciente para como el derecho, pero entiendo que no hay una ley antimafia, y sería bueno por ahí, para que lo cuentes un poco rápidamente, ¿cierto? Por lo que somos neófitos de derecho. El otro que vos señalaba, extinción de dominio, que es todo un tema y que eso es como una novedad y que eso está traído si bien de los países centrales, pero fundamentalmente nosotros le estamos copiando a México y a Colombia, por decirlo de alguna manera, versus la patente corso, que es algo viejo, pero que yo digo, de alguna manera, me queda ahí siempre dando vuelta, porque digo, los ingleses tenían un modelo para delinquir de forma regulada, si se quiere, no sé cómo llamarlo, bajo un determinado campo de interés. Y la tercera antinomia que te planteaba ahí es, bueno, algo que en Argentina no existe, que es la ley de lobby, versus esto que vos mencionaste, que es financiar funcionarios, ¿cierto? De manera espuria. Bueno, ahí Guille empezó a anotar otras cosas, si querés leerlas vos, y si no yo las voy leyendo, que son ya dos preguntas directas. La legislación que favorece el blanqueo de capitales es un medio de absolución a la corrupción sin intervención del Poder Judicial. Esta práctica es antidemocrática, pregunta. Y la otra es si la carga burocrática del Estado es una forma de corrupción por el ejercicio de la arbitrariedad coactiva por el Estado. Bueno, como esto está anotado, yo freno un poquito y le doy ahí a Gaby, que está pidiéndola hablar. ¿Te parece, Gregorio? Sí, Y sí, tratamos de ir y vuelta para sí, sí, cumplir la hora pautada, ¿está bien? sí, sí. Hay dos que han levantado la mano. Vamos con Gaby, vos primero, Bueno, ¿qué tal? que levantaste primero vos, dale. Hola Gregorio, un gusto. Hola Gabriel, ¿qué tal? La verdad que tener una reunión de este tipo con el amigo de mi hijo es una cosa. Ah, vos sos el papá de Pedro. Ah, no te puedo creer. Bueno, me alegro mucho. Te Tu hijo es lo conté, más grande que hay. Un te gran conté tipo. que iba a estar con vos y te mando un abrazo, lo tengo cerca. Bueno, es un gran tipo. Escúchame, no, una cosa es que yo voy al final de tu charla. Vos Sí, hablaste de la discrecionalidad de los políticos a la hora de, por ejemplo, hacer obra pública, ¿no? Que es uno de los canales más modernos o más contemporáneos, digamos, en esto de filtraciones, de lobby o intereses non santo, por decirlo de alguna manera. Esto en muchos países del mundo, y es más, algunos países vecinos, se ha podido, no te voy a decir solucionar, pero hay una salida técnica que permite reducir los grados de libertad de los funcionarios políticos a la hora de resolver estas cuestiones, ¿no? ¿Qué obra hago? ¿Hago el puente? ¿Hago la ruta? ¿Hago la escuela? En un mundo de restricciones presupuestarias, ¿no? Obviamente. Entonces, y ahí un poco la profesión, digamos, la evaluación de proyectos, o sea, la profesión ha desarrollado una técnica o que es la evaluación de proyectos bajo metodologías establecidas y consensuadas hasta por organismos internacionales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL y demás. Y muchos países de la región, yo creo que el padre de esto ha sido Chile, que empezaron con esto después de viceministro de Economía, bajo un periodo no democrático, establecido por el profesor Fontaine, que fue un poco el precursor de esta parte de esta metodología, llamémosle así, un tipo formado en la Escuela de Chicago, digo, para que veamos de dónde viene, ¿no? Y ellos desarrollaron una metodología de evaluación social de proyectos, en donde se valorizan socialmente determinados objetivos, por ejemplo, desde el tipo de cambio hasta
mano de obra o el valor o tasa de interés deseada para una sociedad, y en función de esos criterios poder determinar la rentabilidad de proyectos desde aeropuertos, puertos, escuelas, autopistas, ductos de agua, etcétera, 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 saneamiento, y poder comparar y discernir qué proyecto llevar a cabo respecto de otro en función de un indicador que finalmente termina siendo la tasa de retorno. ¿Ok? Algo aséptico. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿por qué hacemos este puente en lugar de llevar adelante este hospital? Y porque, bueno, en términos agregados a la sociedad, le conviene que hagamos este puente y no esta escuela. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rentable la comunicación que logremos a través del puente que las soluciones, digamos, de salud o de educación o de lo que sea, que logremos con el resto de los proyectos. Y de esa manera se le ha sacado en estos países, primero en Chile, pero esto después se replicó en Bolivia, en Colombia, en Perú, discrecionalidad al deseo intestino de los políticos de decir, yo quiero hacer este puente, pues yo soy el gobernador y decido hacer este puente. Perdón, Gabriel, te interrumpo ahí. En Sí. esa expresión, ¿cómo habría que completar? A veces no es solo capricho del gobernador, sino justamente que la empresa que va a realizar esa obra es una empresa cuyos vínculos, cuya permeabilidad, cuya relación con la va a permitir extraer, como se dice técnicamente, esa renta ilegal. Quiero remarcar esto. De más de 20 denuncias penales presentadas, por mi parte, pero haber participado, contribuido con muchas otras, y de haber, de alguna manera, tenido mucha fe en el Poder Judicial y en la investigación, llegué a la siguiente conclusión. Primero, las denuncias se tienen que hacer cuando hay sospechas fundadas o pruebas, en el mejor de los casos, ni 1000 sospechas equivale a una prueba. Esta es una frase procesalmente que todos la sabemos, pero sospechas fundadas, más vale descartar, pero finalmente el problema, ¿por qué yo voy a la democracia, que en realidad es el título de la charla, a la democracia y al componente liberal y a la correlación con la corrupción? Porque la lucha, en definitiva, para reducir la corrupción es una lucha eminentemente política, es una lucha de poder. Ahora, ¿qué implica esa lucha política? Implica que en el caso de la Argentina, y ni que hablar en el caso de Córdoba y en el de las mayorías de las provincias argentinas, que les diría, depende de la clasificación, pero algunas pueden ser regímenes autoritarios, ni siquiera democráticos, implica que funcionen los distintos estamentos e instituciones del Estado para evitar que dependa de tal o cual grupo de funcionarios decisiones importantes. Entonces, ¿eso cómo se hace? Mientras exista este sistema, ninguna ley, por eso es que los debates de las leyes en Argentina son muy importantes, pero si están respaldadas por una convicción política y social de que esas leyes son buenas y vale la pena aplicarlas. Entonces, esa es una batalla política. Te interrumpo, Gregorio, una cosa. Pasa que el buenismo termina siendo buenismo cuando no hay una técnica y una objetividad que permita decir, bueno, el buenismo en realidad deja de ser buenismo, sino que es eficiente social y económicamente porque logra estos objetivos y estos impactos. Y ahí dejamos de tener percepciones y pasamos a tener certezas técnicas para apoyar o no tal reforma o tal ley respecto de otra. ¿Me explico? Sí, no, lo entiendo. De hecho, se ha avanzado, por ejemplo, en materia presupuestaria, que la existencia de la oficina del presupuesto del Congreso. Ahora, vos me decís que es un organismo técnico que emite informes y asesora sobre cómo manejar la ley de leyes, que es el presupuesto, cómo se van a asignar los recursos. Ahora, si me preguntas con una mano en el corazón, ¿cuántos diputados o senadores leen los informes técnicos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que son técnicamente excelentes? Finalmente la decisión es política. Por más dictamen técnico que sea preciso,
esté hecho con todas las herramientas científicas y técnicas avanzadas, que sea exhaustivo, que sea serio. La decisión finalmente política, cuando se vulneran las instituciones, ¿por qué? Porque no todo el mundo cumple con su trabajo, los legisladores son legisladores, por lo tanto controlan el poder, el Tribunal de Cuentas revisa efectivamente las cuentas, el Poder Judicial es un poder. El problema es que en Argentina el Poder Judicial no es un poder, solo es un poder si es un contrapoder. En Argentina el Poder Judicial es parte del poder. Y esto, por eso se siente parte del mismo grupo. Por eso es que son genuflexos con los que están e implacables con los que se van, porque son del poder que viene. Entonces, lo primero sería que exista, por eso es que digo, hay discusiones que son muy avanzadas, pero que están demasiado avanzadas de la discusión que tenemos que dar en Argentina. Entonces, podemos discutir el tema genéricamente en cualquier tiempo y espacio, lo podemos discutir aplicado a la Argentina. Si en la Argentina no entendemos que el Poder Judicial, que es el que finalmente debe velar por todos los avances legales que hayan, acá leo la otra pregunta, sea ley, sea asociación ilícita como figura del Código Penal o una ley antimafia, sea la ley de extinción de dominio, que de hecho en Argentina ya está vigente mediante un decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri a nivel federal, sea una ley de lobby, etc. Si no va a haber un Poder Judicial independiente, que de hecho el Poder Judicial independiente existe antes que la teoría de separación de poderes, por ejemplo en Alemania, pero en Argentina eso no llegó. Entonces, si no empezamos a tener un Poder Judicial independiente, ninguna de esas reformas normativas, ni instituciones de técnicas de evaluación de proyectos, de políticas públicas, previo a la realización o ejecución de los proyectos, con impacto social, con impacto ambiental, todo eso, nada de eso va a tener vigente. Ahora, para eso hay que tener una lucha política, pacífica, pero lucha, en fin, por el poder, para que desde el poder, esta es mi posición personal y es la conclusión a la que he llegado y se las comparto con total confianza, para que desde los poderes políticos, poder ejecutivo y poder legislativo, se asegure la independencia del Poder Judicial. Y en esto implica, sí, yo les voy a confesar, ciertas virtudes personales de los grupos o de las circunstanciales personas que estén, para volver al punto anterior. ¿Por qué? Porque implica de alguna manera un tiro en los pies contra la lógica imperante, o sea, implica ser loco. Y acá hay otro ensayo fantástico de Santiago Kovadlov que se llama Locos de Dios, o sea, implica en términos argentinos ser un loco, porque significa que vos estás peleando por el poder, pero después no querés disfrutar del botín y del festín que viene con el poder. Entonces, ¿cómo llegás al poder? Financiado por los grupos que tienen capturado al Estado. Por ejemplo, ¿cómo desarmás el esquema de impunidad y el esquema de un poder judicial adicto si vos llegás con tu campaña financiada por los grupos que dependen de que los delitos jamás se investiguen? ¿Cómo? Financiando al poder judicial, por ejemplo, y ahí viene el gran debate del financiamiento de la política. Que eso es un debate que en Estados Unidos se da y acá prácticamente no se da. Pero que básicamente también es la antesala. Entonces, el Poder Judicial primero está deliberadamente ubicado de modo tal, presupuestariamente, de que no tenga recursos para investigar, aunque tenga la voluntad de investigar. Es decir, a mí me pasó una vez, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba hay un lugar que se llama la DIO, la Dirección de Investigación Operativa. En una denuncia por enriquecimiento ilícito contra un ex intendente de La Calera, por ejemplo, teníamos todas las pruebas de que su nivel de vida era abrumadoramente superior a sus bienes y sus ingresos formalmente declarados. Muy bien, ¿qué me dicen? Tenemos una computadora que se nos tilda. ¿Cómo voy? No nos dan viáticos para la nafta ni para ir a La Calera, para ir a, por lo menos, documentar si con una causa en marcha, ¿no? Abierta. O sea, estamos hablando de una investigación legal, no una investigación ilegal. Entonces, deliberadamente ronda alrededor del 6% del presupuesto, prácticamente todo se va en sueldos, no hay recursos para investigar. Y en esto hay un libro fabuloso de Eva Joly, que fue una jueza de Francia, que instruyó la mayor causa de corrupción de la historia de Francia, que es sobre la petrolera Elf, que era una petrolera estatal,
que era una mujer, era noruega, y ahí ella, ¿qué conclusión llega? Toda organización tiene un lado A y un lado B. Toda organización tiene un lado oscuro, y ni hablar las organizaciones grandes. Es decir, tiene una contabilidad paralela. Ahora, esa contabilidad paralela o ese lado oscuro, cuando la justicia se aproxima o llega, es como tocarle la cola al león. O sea, ahí es prácticamente imposible llegar cuando vos te acercás a las entrañas o al corazón de la corrupción, salir ileso de eso. De hecho, ella terminó, por supuesto, amenazada con el marido suicidado, etcétera, 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 porque quiso hacer su trabajo como fiscal. Estamos hablando en Francia, no en Argentina. Entonces, porque fue una jueza de instrucción que se animó. Ahora, en el fondo, cualquier reforma normativa, por eso es que los argentinos tenemos una gran afición por teorizar y por reformar leyes, constituciones, creyendo que las reformas o las teorías de leyes o instituciones solucionan per se los problemas. Entonces, el problema es de cumplimiento del deber. Chicos, empecemos por la Constitución. Ya hay un mandato de que el Poder Judicial sea independiente. ¿Por qué no trabajamos para que eso exista? Ahora, eso implica lo que los norteamericanos le llaman la forbearance, o sea, la autorrestricción. Entonces, que si vos ganaste, que no quieras poner a tus amigos en el Poder Judicial. Bueno. Gregorio, sí. Nos quedan 5 minutos. Me gustaría, si podés, digamos, disculpa que te interrumpa, digamos. No, por favor. Si podés responder las preguntas que hizo Guille sí. brevemente para honrar el sí, acuerdo que tenemos con los asistentes. ¿La alcanzás a leer ahí abajo? Sí, la legislación que favorece el blanqueo de capitales es un medio de absolución a la corrupción sin intervención del Poder Judicial. Bueno, sí, te diría que sí, pero no podría decir que sea una práctica antidemocrática, pero es una discusión, algunos lo quieren llevar a la economía, no me quiero meter con la discusión económica o tributaria, pero sí es cierto que hoy en parte el ascenso de Milei se debe a cómo él ha logrado volver a la raíz de la economía, por ejemplo, y realmente me da vergüenza hablar de esto frente a Diego y a Sergio, pero que era en realidad un gran moralista, Adam Smith, un filósofo de la moral, el que después avanza en lo que después fue la ciencia económica. Pero básicamente la moral es decir qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué dice Milei? ¿Cuál es su tesis? Para entender, antes de juzgar, Hannah Arendt decía que antes de juzgar hay que entender, ¿no? Entonces, para entender el que dice, la política macroeconómica, la inflación, el déficit, el Banco Central, todo esto terminan en el robo de la gente. Los impuestos altos es un robo. ¿Y qué es decir es un robo? Decir que robar es decir que está mal. El que dice, robar está mal. Cuando él dice que robar está mal, él hace una categoría moral, no una categoría económica, en términos del robo, que por supuesto que te toca el bolsillo, pero es una categoría moral. Entonces, a lo que voy con esto, yo técnicamente del blanqueo no te puedo hablar, técnicamente, tributariamente, ahora lo que sí te puedo decir es que normalmente hay veces que es inevitable por el sistema tributario que hay en la Argentina, que es imposible, que por supuesto favorece vivir en la mentira en que los argentinos nos encanta vivir. Nos encanta vivir en mentiras, creyendo que cambiando leyes y haciendo determinadas medidas, la realidad cambia, y la realidad no cambia si no es con decisión. La carga burocrática del Estado es una forma de corrupción por el ejercicio de la arbitrariedad coactiva. Bueno, sí, por supuesto. A ver, esto de que, por eso yo me fui a la historia, pero no para aburrirlos frente a una campaña electoral que estamos y que solo nos gusta hablar de actualidad, sino porque el nombramiento de gente sin concurso en el Estado es, por supuesto, una forma de concebir al Estado como un botín de guerra. Yo fui a la pelea electoral, la gané, ahora voy a disfrutar el botín nombrando a toda mi gente en el Estado, nombrando a mis militantes, a todos, tengan cualificaciones técnicas o no, nombrando a mis familiares, nombrando a mis amigos, nombrando, bueno, por supuesto que el agigantamiento del Estado, la carga burocrática es una forma de corrupción, porque te estás alejando de esa noción de bien común, de bien público, y te estás beneficiando vos o tu pequeño grupo, en vez de beneficiar al conjunto. Entonces, sin ninguna duda que el nepotismo, el nombramiento de gente sin pasar por un concurso, fuera
los cargos políticos, ¿no? Que siempre son discrecionales, pero justamente como son discrecionales son temporales, no pueden ser permanentes. Pero bueno, todo eso viola la Constitución. A ver, viola el artículo 16 de la Constitución que está desde 1853, que habla de la igualdad de oportunidades y la idoneidad como único requisito para ingresar a la función pública. Entonces, no tenemos que inventar nada nuevo. Si cumpliéramos con lo que ya está, si solo cumpliéramos con todo lo que ya tenemos, como una Constitución ejemplar que tenemos, el problema es que no la cumplimos. Bueno, Gregorio, yo propongo cerrar, digamos,